¿Cuál es el fallo en la Matrix más espeluznante o la cosa más inexplicable que te ha pasado? Recuerdo que era bastante joven, como 9 o 10 años, y estaba en el estacionamiento en Inglaterra. Recuerdo haber visto a alguien en su adolescencia en la ventana de una casa mirando hacia el estacionamiento. Me saludaron y sentí que los conocía de alguna manera. Mis padres me preguntaron a quién estaba saludando y dije que solo a una dama en la ventana de allí. No pensé mucho en eso. Avance rápido 10 años. Estaba en la nueva casa de mi abuela. Recuerdo que entré en su habitación, lo que nunca se me permitió hacer, y me acerqué a la ventana. Entonces me di cuenta de que estaba en la casa mirando ese mismo estacionamiento y recordando esa interacción años antes. Luego, una niña de unos 9 o 10 años que estaba en dicho estacionamiento me saludó y yo le devolví el saludo. Sentí que la conocía. No podía explicarlo y nunca se lo he contado a nadie. Me asustó. Creo que accidentalmente encontraste un agujero de gusano. Cuando era adolescente, mi familia vivía en una gran casa de ladrillos de 115 años. Sucedieron muchas cosas espeluznantes, pero una noche me dirigí a la cama cuando la puerta entre la cocina del primer piso y las escaleras del sótano se cerró absolutamente. Tenía un sonido único que reconocí inmediatamente como la puerta de la cocina y sótano. No había ventanas abiertas que pudieran haber causado una corriente de aire. Nuestro perro estaba dormido en el segundo piso. Yo estaba en el segundo piso. Mis padres dormían en el ático del tercer piso, que había sido convertido en dormitorio principal. Ninguno de nosotros podría haber cerrado la puerta. Jodidamente aterrorizado, me armé de valor para ir a investigar, llevando mi hilarante navaja de bolsillo diminuta para protegerme. Mientras bajaba, encendí todas las luces. Cuando llegué a la cocina, la puerta estaba abierta de par en par. Aún más asustado volví corriendo a la cama, dejando las luces encendidas. 1 o 2 minutos más tarde, escuché un definido ok desde abajo. Me acosté en la cama y estaba listo para aceptar mi fallecimiento. Eventualmente, de alguna manera me quedé dormido y por la mañana bajé primero las escaleras. Me desperté antes que mis padres y mi perro, y descubrí que las luces estaban apagadas y la puerta del sótano se había cerrado nuevamente. Raro pero feliz. Hace unos 5 años, en noviembre, perdimos a nuestro perro familiar por cáncer. Era la perrita con la que crecieron mis hijos. Amada por todos. En la próxima Navidad, al final del día de regalos, comida y familia, mientras recogía, encontré una pequeña figura de perro de peltre sentada sobre la repisa de la chimenea. Le pregunté a todos los que habían estado en la casa ese día si la habían dejado. Nadie estaba de acuerdo. Raro, pero lo tomé como un buen augurio. Cuando mi hijo mayor volvió a la universidad al final de las vacaciones de Navidad, preguntó si podía llevarse la figurita para recordar a su perro. Por supuesto, dije que sí. 1 semana o 2 más tarde, recogiendo alrededor de la casa, allí estaba la estatuilla otra vez. Llamé a mi hijo y le dije, ¿olvidaste la figura del perro? Él dijo, no lo hice. Está justo frente a mí en mi escritorio. Ahora había encontrado una segunda figura. Una vez más, nadie afirmó tener conocimiento de ello. No tengo idea de cómo, pero todavía los tengo a los 2 escondidos en un estante hasta el día de hoy. Hace aproximadamente 1 año, mi primo y yo visitamos Los Ángeles. Conducíamos usando Google Maps y después de perder nuestra tercera o cuarta salida, juramos que ambos lo escuchamos suspirar en voz alta antes de que nos desviara. Nos asustamos y nos aseguramos de que nuestra conducción fuera correcta el resto del viaje. El resto del viaje allí, si nos perdimos alguna de nuestras salidas o giros, siempre nos disculpamos con Google. Así que con suerte ella sabría que solo éramos imbéciles. Deberíamos hacer que un grupo de personas prueben esto. Esto suena totalmente como algo oculto que Google podría haber implementado. Podría ser un porcentaje de probabilidad aleatorio después de los redireccionamientos. Incluso Google Maps está cansado del tráfico de Los Ángeles, jaja. Quité una pintura de la pared durante una limpieza nocturna. La guardé y volví a la pared para ver una pintura nunca antes vista en el mismo lugar. Me dio escalofríos. Hace 3 años, mi perro de la infancia murió de manera muy repentina e inesperada.
Estuvo enferma durante unos días, pero le dio la vuelta y mejoró antes de morir muy rápido y dolorosamente. En los brazos de mi papá. Vivo fuera del estado, así que no pude estar allí para nada de eso. Y me sentí muy culpable por su fallecimiento sin mí allí. Tenía una conexión muy profunda con ella y había sido mi mejor amiga durante 12 años. Estaba devastado por su muerte. No podía trabajar ni comer ni hacer casi nada. Estaba constantemente estallando en lágrimas, era horrible. Me dolía el corazón y me encontré disculpándome con ella por no estar allí. Me sentía tan culpable. Una noche soñé con ella. Soñé que estaba en este espacio vacío y Charlie vino corriendo hacia mí gimiendo de emoción. Me lamía la cara y en general se estaba volviendo loca y yo estaba llorando. Sabía que estaba muerta y sabía que me visitaba en mi sueño. Estaba muy consciente de todo, seguí abrazándola y llorando y disculpándome y ella siguió lamiendo mi cara y siendo cariñosa. Me desperté con lágrimas corriendo por mi rostro y me senté en la cama. Todavía podía oler su olor distintivo y en mi manga le arranqué uno de sus cabellos. Nunca había estado en mi apartamento y no la había visto recientemente. Tampoco era un pelo de gato, ya que Charlie era única, su patrón de pelaje es muy distintivo. Puede que todo sea coincidencia, pero fue tan vívido y real. Me gusta pensar que estaba de visita para decirme que todo estaba bien y que no me preocupara. No he tenido un sueño como ese desde entonces. Solía tener un sueño recurrente cuando era adolescente todas las noches durante meses. Estaba sentado en una mesa en el patio de un restaurante. Estaba afuera solo, esperando mi comida. Un vagabundo se acerca al otro lado del patio y pide cambio. Busco en mi billetera un par de dólares y luego escucho el chirrido de los neumáticos y miro hacia arriba para ver un choque en una intersección cerca del restaurante. Salgo corriendo para ver si puedo ayudar y cuando salgo corriendo a la carretera me atropella un coche y me despierto con el impacto. Después de un tiempo el sueño se detuvo y lo saqué de mi mente. Avance rápido hasta que tengo 28 años y estoy sentado en un borde. En el patio esperando mi comida. Un vagabundo pasa por delante del restaurante pero no se detiene a pedir cambio. Sin embargo, me hace pensar en ese sueño y empiezo a sentirme inquieto. Poco después, escucho el chirrido de las llantas y veo un accidente en la intersección cerca del restaurante. Comienzo a correr, pero me detengo en la acera y miro hacia el tráfico entrante y hay un sub que no reduce la velocidad. Ella estaba en su teléfono y voló a través de la intersección sin darse cuenta de lo que acababa de suceder. Salí corriendo y revisé a la gente. Todo el mundo estaba bien. No diría que esto fue espeluznante, pero definitivamente es una de las cosas surrealistas más pintorescas que he experimentado. Entonces, en 2016, me lesioné en el trabajo y durante unos 6 meses mi vida consistió en ir a fisioterapia y permanecer en cama hasta que pudiera volver a caminar. Con eso en mente, tuve mucho tiempo para leer libros. Uno de los libros que estaba leyendo era Ex-Heroes, de Peter Klynes. Ahora, no conozco a nadie más, pero cuando leo un libro, me gusta elegir a los personajes en mi cabeza, pensando en cómo se ven. Uno de los personajes menores de este libro se llamaba Ilya y, debido a que conozco a alguien llamado Ilya, y debido a que el libro está ambientado en Los Ángeles, donde vivo, el Ilya del libro se convirtió en el Ilya que conocía en mi imaginación. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. El Ilya en el libro hizo referencias específicas a películas como Aliens, una película de la que el Ilya que conozco es un gran admirador. El Ilya del libro era un gran aficionado a las armas de fuego, como lo es el Ilya que yo conozco. Expresado en palabras, estos detalles parecen escasos, pero había algo tan extraño en el personaje de este libro que finalmente me acerqué al Ilya que conocía para preguntarle al respecto. Resulta que Ilya conoce al autor, Peter Klynes, que lo puso en el libro. ¿Cuáles son las probabilidades de que elija comprar un libro al azar? Con una historia que transcurre esencialmente en mi calle en Los Ángeles y presenta a alguien que conozco en la vida real como un personaje secundario. Eso me dejó alucinado, y es fácilmente una de las experiencias más surrealistas que he tenido. No es mi historia, sino la de mi abuelo. Así que sirvió en la Marina y no había vuelto a casa en 5 años. Finalmente pudo irse a casa. Y en el camino,
Vio a su viejo amigo. Llamémoslo Wally, estaba subiendo a su autobús normal y mi abuelo gritó hola a él, pero Wally no respondió. Pero no le dio mucha importancia al ver que Wally no tenía la mejor audición. Wally subió a su autobús y miró a mi abuelo a los ojos mientras el autobús se alejaba. Más tarde, después de llegar a casa y hablar con su padre, le preguntó cómo estaba Wally y le contó cómo lo había visto antes. Su papá se quedó en silencio por un minuto y le preguntó si estaba seguro de haber visto a Wally. Mi abuelo dijo que sí, y su papá respondió: Wally murió hace 6 meses. Estaba de vacaciones en Florida visitando a un amigo. Estábamos caminando por la playa en un día perfectamente soleado cuando todo se volvió negro por un segundo. Creo que fue raro, pero lo expliqué pensando que mis ojos me estaban jugando una mala pasada hasta que me miró y dijo: ¿todo se volvió negro por un segundo? Me pasó esto una vez, y al mirar hacia arriba vi que era un avión. Estaba en una posición en la que la sombra era enorme, pero no escuché el avión en sí. Un día, cuando tenía unos 8 años, no fui a la escuela porque estaba enferma. Se suponía que mi amigo me traería la tarea, etc. Pero nunca llegó. Mi abuelo llegó a casa del trabajo y me dijo que ese amigo estaba muerto. Yo estaba destrozado. Esa noche tuve un sueño. Estaba con mi amigo en un patio de recreo al lado de nuestra escuela y estábamos hablando. Luego me dijo que él está a salvo y que no le dolió cuando ese auto lo golpeó. Al día siguiente mi mamá quiso hablarme de esa situación y me preguntó si quería saber qué pasó. Le dije que lo sé todo porque me lo dijo mi amiga. Ella pensó que mi abuelo me lo dijo pero no lo hizo. Dijo que no quería decírmelo sin que ella lo supiera. Esa noche volví a tener un sueño y volví a hablar con él. Estábamos jugando y divirtiéndonos y me dijo que realmente tenía que irse y que no nos volveríamos a ver nunca más. Al día siguiente fue su funeral y realmente no he tenido un sueño sobre él desde entonces. Mi hija tuvo un sueño increíblemente similar la noche en que falleció su mejor amiga. Su sueño la tenía jugando con amigos en el área de juego cerrada del rec cercano donde solían pasar el rato. Su amiga la llamó desde el camino a las afueras del área de juegos, indicándole que se acercara. Mi hija la llamó extasiada para que viniera a jugar, pero su amiga negó con la cabeza y dijo que no podía porque tenía que irse pronto. Así que mi hija corrió hacia ella y se abrazaron. Su amiga le dijo que, al igual que su amiga, estaba a salvo y que no le había dolido cuando murió. También le dijo que mi hija no debería estar triste porque estaba feliz y bien. Luego se abrazaron de nuevo y se despidieron antes de que su amiga se alejara por el camino. Atribuí esto a algún tipo de mecanismo de afrontamiento psicológico en forma de sueño. Hasta que unas horas más tarde, mi hija me dijo que su otra amiga había tenido un sueño exactamente igual al de ella. Todavía me digo a mí mismo que fue una coincidencia, pero tengo esa semilla en mi mente que puede haber sido más que eso. Este verano le compré a mi novia un viaje de cumpleaños de última hora para ir en kayak por las Islas San Juan en la costa del estado de Washington. Después de un largo viaje en auto y ferry, encontramos al grupo turístico de unas 20 personas y luego nos subieron a una camioneta para ir a la playa. Ahora, mi novia tiene un nombre único similar al nombre de un pintor famoso. Digamos que es Rebeca solo por diversión, no lo es. Ella es un pequeño rayo de sol y comenzó a charlar con la mujer de mediana edad que estaba sentada a su lado en el transbordador mientras esperábamos para partir. La mujer notó que siempre le había gustado el nombre de Rebeca, ya que era el nombre de su madre. Hicieron una pequeña charla agradable en la camioneta hasta que el guía turístico pasó la hoja de registro para que todos la llenáramos. Fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas. Mi novia escribió su nombre completo en la hoja y se la pasó a la mujer, quien inmediatamente gritó «Oh, Dios mío» y comenzó a llorar. Después de unos minutos de total confusión, nos dijo, Rebecca Warhol era el nombre completo de mi madre. Y estas islas eran su lugar favorito en el mundo. Falleció este verano de cáncer y hemos viajado cientos de millas para esparcir sus cenizas aquí. Estábamos aturdidos. Literalmente, elegí una fecha, hora y compañía de viajes al azar. Y luego nos dividimos en el mismo grupo que esta mujer y mi novia estaba sentada a su lado en el transbordador. ¿Qué demonios?, continuó diciendo.
A mi hija nos dijo que Nana Rebecca estaría con nosotros en este viaje. Y no lo creí hasta ahora. Fue la coincidencia más increíble que jamás hayamos experimentado. Y me ha convencido por completo de que hay más en este mundo de lo que pensamos. Como dijo después mi hermano, el universo nos guiñó un ojo ese día. Mi papá falleció hace unos años de cáncer. Unos días después de su fallecimiento, estaba ayudando a mi mamá con algunas cosas afuera en su casa. Una mariposa voló desde un arbusto hacia mi cara unas cuantas veces y luego se fue volando. No pensé en nada, pero miré y vi a mi madre con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Luego explicó que mi papá le dijo que si hay una mariposa volando en tu cara, esa será él. Hace varios años, fui a casa, encendí mi PC, navegué un poco por la web. Literalmente vi un video sobre Matrix y luego miré por la ventana. Entonces de repente me desperté sentado en mi silla. Miré mi monitor para ver que se había apagado. Pensé qué raro, debo haberme quedado dormido y procedí a mover el mouse para despertar a mi PC del modo de suspensión. No se despertó, estaba confundido hasta que noté que la regleta de enchufes ni siquiera estaba enchufada. Nunca se había encendido en primer lugar, ese me extrañó durante bastante tiempo. Debo haber ido a casa. Me quedé dormido y soñé todo, al menos eso espero. Tengo un collar budista de jade que compré en China hace unos 10 años. Desaparece durante meses solo para reaparecer en algún lugar obvio como mi escritorio. Mi tocador, en un cajón que uso todos los días. Solo digo que se va de viaje y volverá eventualmente. Una noche, hace más de una década, cuando éramos adolescentes, mis amigos y yo estábamos afuera de un museo. En la hierba fuera del museo encontré una brújula taoísta Feng Shui, que se usa para adivinar y cosas por el estilo. Lo he tenido desde entonces, pero jodidamente desaparece. Como regularmente, lo he perdido durante meses en un momento anterior. Es en el punto ahora que cuando desaparece estoy bien con eso. Solo digo algo como siempre vuelve, y luego lo encuentro debajo de un cojín del sofá o en algún otro lugar donde no tiene por qué estar. Es muy extraño, aunque para ser honesto, desde que me mudé a mi casa actual no se ha movido. Tal vez decidió que sus días de exploración quedaron atrás y es hora de establecerse. Todas las noches me acuesto unas 2 horas antes que mi marido. Siempre me despierto cuando él entra en la habitación. Una noche estaba jugando con un amigo y horas después lo escuché colarse en la habitación y gatear por el suelo para poder aparecer y asustarme. Sentí como el piso se estremecía y lo sentí chocar torpemente contra el costado de la cama en la oscuridad. Le tendí la mano y le pedí que no me asustara. Ya estaba lo suficientemente asustado y le supliqué que simplemente tomara mi mano y se fuera a la cama. No podía ver nada en la habitación, pero sabía que él estaba allí y solo esperé a que saltara para poder seguir adelante y volver a dormir. Fue entonces cuando lo escuché hablando con su amigo en la otra habitación. Yo estaba congelado, sé que hay parálisis del sueño o sueños lúcidos o algo que explica esto. Pero habría jurado por la vida de mi hijo que alguien se había arrastrado por el suelo y empujado la cama. Eventualmente, me salí del miedo lo suficiente como para tomar mi teléfono y enviarle un mensaje de texto a mi esposo para que entrara, encendiera las luces y revisara debajo de la cama. Pero nada, me sorprende lo real que se sentía. Una vez, cuando éramos niños, tenía unos amigos con una tabla de ouija en el sótano del edificio donde vivía. A través de las escaleras había un hueco de ascensor que tenía estas barras anchas donde podías meter tu brazo en ellas. Típico diseño de ascensor antiguo. Entonces, una noche, decidieron ir al sótano para hacer otra sesión de ouija. Y decidí dejar caer una copa de vidrio por el pozo. Solo para asustarlos. Solté la taza. La vi desaparecer en la oscuridad y nunca escuché que la taza golpeara el suelo. Me quedé allí, confundido. Al día siguiente, bajé al sótano con uno de mis amigos y la taza estaba allí, colocada en medio del piso del hueco del ascensor. La copa estaba en posición vertical e intacta. Eso me asustó seriamente, porque sería imposible que alguien entrara al hueco del ascensor y colocara la taza allí de esa manera. El vaso debería haberse roto en pedazos desde que lo tiré desde el piso 10 contra un piso de cemento.
Estaba paseando a mi perro y estaba casi en el camino de entrada cuando miré hacia abajo por alguna razón y volví a mirar hacia arriba y terminé de vuelta en la carretera a unas 6 cuadras de donde pensaba que estaba. Estaba tan confundido, pero mi perro se veía completamente bien. No bebo ni sustancias, nada. Todavía soy bastante joven. Tal vez tuviste un ataque isquémico transitorio que causó un vacío en tu memoria. Hace unos 12 años tenía un BMW Serie 3 de color morado oscuro que conducía al trabajo y estacionaba en el mismo lugar durante unos 3 años. Vendí el auto debido al kilometraje y quería algo un poco más confiable y compré un auto diferente. Una semana después, llegué al trabajo y encontré mi BMW morado estacionado en mi lugar de estacionamiento. Estaba totalmente sorprendido. Resulta que teníamos un niño con experiencia laboral que comenzaba ese día y su papá lo había dejado en mi auto viejo que compró 2 días antes. ¿Cuáles son las posibilidades de eso? Nunca conocí a este niño ni a su padre y, sin embargo, aquí estaba mi viejo auto en su espacio. Mi esposa lo vio, me preguntó qué estaba haciendo. Estábamos saliendo cuando tuve este auto y comenzó a decirme cuánto lo amaba. Bendito sea. Mi hermana fingió alimentar a mi oso cuando éramos niños. Vi los frijoles en la cuchara. Se lo llevó a la boca y lo recogió. Me mostró la cuchara y los frijoles se habían ido. Sin frijoles en su labio. Nada, como si realmente se lo comiera. Nunca me dijo cómo lo hizo y no recuerda haberlo hecho ahora. ¿Son estos frijoles reales de los que estás hablando? Recuerdo que hace muchos años había una muñeca que venía con una cuchara a la que podías alimentarla con guisantes. Los guisantes estarían en la cuchara, pero cuando los llevas a la boca de la muñeca, se activa un imán o algo y los guisantes irían directamente al mango de la cuchara. Por supuesto, esto sucedería muy rápido para que los niños pensaran que la muñeca se lo comió. Para poner más guisantes en la cuchara, creo que sumerges la cuchara en un frasco y eso liberaría el imán. Mi esposa falleció hoy hace un año. Ocurrieron algunas cosas extrañas, como un par de viejas imágenes significativas que juré que estaban almacenadas. Lo más extraño fue que aspiré la alfombra y tan pronto como terminé, un anillo de diamantes estaba en el suelo justo donde acababa de limpiar. Era como si estuviera diciendo, oye, este es real, no te lo pierdas. Estoy 100% seguro de que recuerdo vívidamente a un perro que aparentemente no existe. Cuando tenía 16 años vivíamos al otro lado de la provincia y mi tío tenía un pequeño Jack Russell llamado Crew. Crew desapareció durante varios meses y luego apareció en una sociedad protectora de animales a más de 1 hora de distancia y todos nos sorprendimos de que este pequeño perro haya llegado tan lejos. De todos modos, eso fue hace casi 20 años y el otro día estaba hablando con mis padres y les dije, siempre que escucho sobre Jack Russells, pienso en Crew y ese truco que hizo y no tenían idea de lo que estaba hablando. Insistía en que mi tío nunca había tenido un perro así. Debo haberlo soñado, etc. Honestamente, cualquier otra persona que hubiera recordado a este perro ha estado muerto durante mucho tiempo y ni siquiera tengo fotos de mi tío. No tengo absolutamente ninguna manera de probar que este perro existió, pero estoy seguro de que lo hizo. Puede que lo hayan olvidado. Mis padres también son así. No hace mucho les estaba contando sobre una carta que le había escrito a mi papá mientras él estaba fuera hace unos años. Ambos insistieron en que debo haberlo soñado, pero lo encontré poco después. A veces la gente puede ser olvidadiza. Eso no significa necesariamente que Crew no existiera cara sonriente. Recuerdo a alguien recordaba vívidamente que su hermano una vez tuvo un brazo roto cuando era niño. Toda la familia negó que alguna vez sucedió, incluso el propio hermano. Luego encontraron una fotografía de este hermano con el brazo enyesado. Cuando era niño tuve un sueño. Un grupo de niños estábamos jugando al escondite cerca de mi casa en la nieve. Empecé a cavar en la nieve para esconderme y me encontré con una chica muerta. Al día siguiente, estaba caminando a casa desde la escuela y casi exactamente en la misma área que excavé en mi sueño. Vi a la niña, mismo cabello, misma cara, misma chaqueta. Estaba al otro lado de la calle, pero seguí mirándola mientras caminaba. Finalmente se dio cuenta y salí corriendo. Nunca más la volví a ver. Fue la cosa más extraña de todas.
Mi amiga Sara estaba en un club nocturno, borracha hasta la saciedad, cuando sintió una necesidad abrumadora de decirle a un completo extraño que le dolía la pierna. No le dolía. Todo un poco extraño. Ella lo ignora pero no se detiene. Así que se acerca a este tipo y le dice: sé que esto es una locura, pero tengo una gran necesidad de decirte que me duele la pierna. Sé que es una locura. Otra vez. Lo siento, pero se echa a llorar. Resulta que su padre acababa de morir y antes hicieron un pacto de que si había una vida después de la muerte, él le enviaría un mensaje con una frase totalmente aleatoria, para que no hubiera errores. Y decidieron que era: me lastimé la pierna. Mi mamá tuvo una experiencia similar. Su madre falleció hace 28 años. En el 20º aniversario de su fallecimiento, mi mamá estaba en el trabajo, como maestra asistente de preescolar. Durante el tiempo libre, la maestra principal se levantó del grupo de niños con los que estaba. Se acercó a la pizarra y escribió: a mamá dice hola. No tenía nada que ver con lo que la maestra estaba hablando con los niños. Y en realidad nunca escribieron en la pizarra durante el tiempo libre, a menos que fuera para explicarle algo a un niño. En el descanso, le preguntó a su maestra por qué hizo eso y la maestra respondió que sentía que tenía que hacerlo. Mi mamá llegó a casa esa noche y nos lo contó a mí y a mi papá. Unas semanas más tarde, estaba hablando por teléfono con su hermana mayor, sin que mi madre se lo indique. Mi tía le cuenta a mi madre sobre un encuentro extraño en el aniversario del fallecimiento de su madre. Mi tía era gerente de una cadena de farmacias local y estaba recorriendo los estantes cuando un hombre de mediana edad que ella no conocía se le acercó y le dijo que sentía que necesitaba decirle a mamá dice hola. Debido a que ambos tuvieron esa experiencia, probaron a sus otros hermanos. De los otros 4 hermanos, un hermano y otra hermana notaron a mamá dice hola ese día. Siempre había sido agnóstico antes de eso, pero esa experiencia definitivamente me empujó a creer que hay una vida después de la muerte. Más que esta vida. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.